clínicas en la planta baja, y como les decía, mi nombre es Benedicta Caserta y yo trabajo, y mi servicio está en el Hospital de la Mujer, en el Hospital Pereira Rosell. Y como habíamos dicho, alguna cosa previa, de que la anatomía patológica entonces es una disciplina básica, ¿verdad? Pero también clínica, y así es como la vamos a encarar y así es como se la vamos a enseñar o aproximar a ustedes en su formación en la carrera de medicina, ¿verdad? Por eso se llama así las bases científicas de la patología. Muy bien. Entonces, como dice ahí la anatomía patológica, o la patología, como se la llama generalmente, procede del griego y es el estudio del daño o sufrimiento en los tejidos, ¿verdad? De ahí lo de patología. A veces les va a pasar que llama la atención que está el tema de la patología clínica, que sería el laboratorio clínico, ¿verdad? Nosotros somos anatomía patológica porque, como lo dice el nombre, estudiamos todo lo que es los tejidos y los órganos. Entonces, un poco como lo dijimos al inicio, la anatomía patológica es la rama de la medicina que se ocupa del estudio de las causas y las consecuencias de las enfermedades que ustedes van a ver en los pacientes, ¿verdad? Y es, como dice, un estudio por medios morfológicos, porque nosotros vemos, digamos, la morfología, los tejidos, las células, los órganos, que se hace un estudio, como vamos a ver después, macroscópico o a simple vista, y un estudio microscópico con el microscopio con diferentes técnicas, ¿verdad? O sea, pero un poco el concepto es que entonces la anatomía patológica es donde cuando se realiza una biopsia o una extracción de determinado tejido, nosotros tenemos que ir a buscar en ese material las causas y las consecuencias de las enfermedades que se van a manifestar en los pacientes. Entonces, como parte ya lo dijimos, todos estos cambios que se van a ver, podemos verlos a simple vista en lo que se llama la patología macroscópica, que como después lo vamos a ver, es lo que nosotros sabemos a simple vista, cuánto mide el material que nos mandaron, si tiene lesión o no, qué color tiene, qué características. En algunos casos vamos a ver bordes alejados o cercanos a esa lesión. Todos son datos que estudia el patólogo y son importantes para una aproximación diagnóstica. Ni que hablar este estudio macroscópico es muy importante, como vamos a ver después, en toda el área de las autopsias, ¿verdad? Tanto que cuando uno realiza una autopsia en un paciente, se hace en general un resumen macroscópico ya con una presunción diagnóstica. Y después tiene toda un área de microscopía, ¿verdad? O sea, cuando miramos al microscopio, que tiene distintos aumentos, que puede ser el microscopio común, que ustedes ya conocen, histología, que se llama óptico convencional, también la microscopía electrónica, y como dijimos, con esto se mira en un material que es procesado, como después vamos a ver más adelante, con un procesamiento técnico que nos permite obtener una lámina, que se tiñe con una técnica convencional, que es la hematoxina y iosina, pero a veces es necesario hacer otros estudios de toda el área, o digamos, de la histoquímica y la inmunohistoquímica. Y actualmente todo el tema de la patología molecular también. Entonces la anatomía patológica, digo, tiene su historia, un poco para que lo recuerden, ya lo deben haber visto varias veces, siempre se pone este cuadro de Rembrandt famoso, ¿verdad? Que se llama La lección de anatomía. Este cuadro fue encargado por este grupo de médicos que realmente eran, digo, son reales, como en ese momento no había fotos, no había selfies, querían, digamos, inmortalizar una de estas clases. Este señor, que se llamaba Nicolás Stull, era el profesor, y él acostumbraba a hacer una clase de anatomía pública una vez al año. Dice la historia que generalmente la hacía en invierno para que el cuerpo estuviera en buenas condiciones y no tuviera descomposición. O sea que este cuadro es una escena real, ¿verdad?, que pintó Rembrandt, como dijimos, que se llama la lección de anatomía. Este señor había sido ahorcado pocos momentos antes por robar una túnica, y él lo usaron para estudiarlo, para una clase de anatomía, y ven ahí como está mostrando muy detalladamente los tendones del brazo. Se dice que se llamaba Adriac Sansón, este señor, que sin querer, digamos, pasó a la inmortalidad en este famoso cuadro.
La anatomía patológica surgió en el siglo XVI, por eso dice como anatomía organicista, porque se hacía sobre todo macroscopía, ¿verdad? Se hacía el estudio y la observación de los cambios morfológicos, que eran sobre todo lo que se podían ver a simple vista. Posteriormente, digamos, apareció el concepto de tejido, ¿verdad? Que, digamos, trataban de encontrar cómo estaban formados cada uno de los órganos, ¿verdad? Posteriormente aparece este señor que se le llama un poco el padre de la anatomía patológica en el siglo XIX, ya que él fue el que desarrolló el microscopio óptico, que todos conocemos, que primero era tenía un solo objetivo, y que introdujo toda la teoría celular, ya que gracias al microscopio se pudo hacer el estudio de la célula. Posteriormente, y un poco estamos transitando esa etapa, toda la era ultraestructural con el estudio de microscopía electrónica, la era biológica y actualmente la era molecular con todo el campo de la inmunoquímica que ahora vamos a ver, y de los estudios moleculares, incluso de secuenciación, pero que son todos estudios que se pueden hacer en los materiales que estudia el patólogo. Y debido a eso vamos a recalcar también la importancia que tiene, y creemos que es importante que ustedes sepan eso, independientemente de las distintas especialidades que después elijan hacer, la importancia de que cuando realizan una biopsia o un estudio citológico o una resección que después van a mandar al patólogo, la importancia que tiene el buen manejo preanalítico, como se llama, o sea, antes de que llegue al laboratorio, para que ese material se fije inmediatamente, no sufra alteraciones y se mantengan las células, los antígenos y todos los organelos que tienen las células para nosotros poder hacer técnicas especiales que nos permiten llegar a otros diagnósticos. Entonces ya dijimos que la anatomía patológica forma parte de las ciencias básicas y se afirma y creemos, o lo van a ir viendo ustedes, que es una parte fundamental en la carrera de medicina, ya que como dijimos, a través de ella van a estudiar el sustrato histológico y citológico de las enfermedades y de los síntomas que ven en los pacientes y a la vez va a permitir elegir incluso tratamiento. Y por eso dijimos que si bien es una materia básica, por eso está en esta parte del ciclo que transitan ustedes, también es una especialidad diagnóstica y clínica, que como dice aquí, hace digamos, atraviesa todas las especialidades médicas. O sea, ustedes van a ver anatomía patológica cuando hagan ginecología y obstetricia, cuando hagan oncología, pero también cuando hagan hematología, incluso traumatología, por los tumores o cómo se ven las distintas enfermedades degenerativas. O sea que en todas las áreas de la medicina que ustedes estudien va a estar presente la anatomía patológica. Entonces, una enfermedad, ¿verdad?, tiene, digamos, 4 pilares o 4 explicaciones, que sería el qué la provoca, que sería la etiología, cómo produce esa enfermedad, que sería la patogenia, ¿verdad?, la morfología que provocan todos esos cambios y los síntomas clínicos que ustedes van a ver en los pacientes, ¿verdad? Entonces, todos estos 4 ítems incluso van a ver que después cuando hagan y preparen el internado y hagan los encares de los pacientes, ustedes van a hacer una presunción diagnóstica y siempre van a tener que hablar de estos 4 ítems, de la etiología, de la patología que presentan, ¿verdad? O sea, qué la produjo, conocer cómo la produjo, o sea, los mecanismos por los cuales se desarrolla esa enfermedad, los cambios morfológicos, que es lo que estudia la anatomía patológica, ¿verdad? Los cambios estructurales en las células, los tejidos, e incluso en los propios órganos. Y todo esto siempre tiene que explicar la clínica, o sea, las consecuencias y los síntomas y signos que ustedes vieron en los pacientes. Entonces, la anatomía patológica como materia básica en la carrera de medicina, como dijimos en esta primera parte, nosotros le vamos a mostrar o se le va a dar una idea de la patología que llamamos, como dijimos, general o fundamental. Es el estudio de los procesos de respuestas patológicas básicas, o sea, todos aquellos cambios inflamatorios, adaptativos, que se ven en los tejidos.
Entonces, estas respuestas patológicas básicas van a ser la adaptación celular a modificaciones del entorno, ¿verdad? Como la hipoxia, etcétera, que después vamos a ver. La lesión y muerte celular, que es otro capítulo y va a ser otra clase, las causas y sus consecuencias, los trastornos del crecimiento de los tejidos y los órganos, que parte entra dentro del área de las neoplasias o de la oncología, y la respuesta del individuo a las diversas lesiones causadas por agentes externos, como todo el capítulo de la inflamación, ¿verdad? Tanto infecciosas como no infecciosas. Y después el área de la reparación lesional. O sea que un poco estos puntos van a ser los distintos capítulos o clases que ustedes van a tener en la primera parte que dijimos de patología general o fundamental. Y después tenemos la anatomía patológica, también ya considerando todos los órganos, los sistemas, o patología, o anatomía patológica especial, que va a ir más, digamos, de la mano de los distintos cursos o especialidades que ustedes vean, ¿verdad? Y ahí se aplican los conceptos de la patología general, pero aplicada, como decía acá, a un contexto clínico y a un órgano determinado. Por ejemplo, si hablamos de alteraciones del crecimiento, que son la neoplasia, por un lado, cuando hagan gine van a ver, como dijo una compañera, que vieron alguna paciente con un tumor, no sé si era de ovario o no, ahí se aplicaría todo el capítulo que dijimos de alteraciones de crecimiento celular o neoplasia, ¿verdad? Por supuesto que la anatomía patológica forma parte de los grupos multidisciplinarios, o sea que la forma de ejercer la medicina es esta. En el caso del hospital, que pasa en la clínica, y en particular en el Hospital de la Mujer, hay un comité de tumores donde los pacientes, digamos, se ven en forma multidisciplinaria y ahí se trata de correlacionar la clínica, la imagenología, la anatomía patológica, incluso en base a eso se deciden los tratamientos. Tanto que cuando existe alguna discordancia entre la clínica y la anatomía patológica, o la imagenología y la anatomía patológica, se revisan tanto los estudios previos como incluso la anatomía patológica, ¿verdad? O sea que la anatomía patológica tiene que explicar y, digamos, estar acorde a lo que presenta determinado paciente. Entonces, dijimos que la anatomía patológica es una ciencia o una disciplina diagnóstica y morfológica, ¿verdad? Y como dijimos, estudia el microscopio, en general el microscopio común, el microscopio óptico. Bueno, actualmente le hemos ido agregando todo el tema de las cámaras y con todo este boom incluso de la virtualidad, ha sido muy útil, que afortunadamente ya contamos también con este sistema que podemos reproducir en forma directa, por ejemplo, estar mirando láminas en el microscopio y compartir directamente desde la cámara del microscopio y poder mirar directamente los casos con otros colegas o con estudiantes y mostrar casos, ¿verdad? Entonces, como dijimos, el patólogo es una pieza clave en las decisiones clínicas. ¿Por qué? Porque como dijimos, el anatomopatólogo, el patólogo es el que le pone en definitiva el nombre y apellido a la patología o a la enfermedad que tiene el paciente. Van a ver cuando empiece, por eso le digo, si están en el hospital y tienen algún paciente que tiene algún estudio histológico, en general se llegó a esto porque hay un planteo clínico, por la clínica del paciente, por la imagenología, por la diferente paraclínica que le han pedido, se decide hacer un estudio histológico, pero si el paciente necesita un tratamiento va a ser en base al diagnóstico que se haga o que haga el patólogo, ¿verdad? Como dice ahí, porque el diagnóstico del anatomopatólogo va a orientar al distinto clínico, al internista, al cirujano o al oncólogo en qué tratamiento es necesario realizar, ¿verdad? Entonces, el patólogo debe, como dice, debe tomar en consideración muchas y variada información propia de su formación como patólogo y ajena, sobre todo los datos que ahora vamos a ver que necesita saber del paciente para llegar a un correcto diagnóstico. Sí. Vamos a
Bueno, esto lo vamos a ver. Después que la anatomía patológica, por lo que dijimos ahora, hicimos hincapié sobre todo a que es una especialidad, sobre todo asistencial, ¿verdad? Incluso, bueno, de gestión en los hospitales, pero por supuesto tiene también todo un área docente, que ya la estamos viendo, e incluso de investigación. Y bueno, con lo que yo le preguntaba cuando ya se han ido ya a los centros de atención primaria, si habían tenido algún contacto con la anatomía patológica, como que no habían visto muchos pacientes, pero yo creo que si ahora le ven el último párrafo que está escrito ahí, van a decir, bueno, sí, algo de anatomía patológica bien. Porque, digamos, la anatomía patológica no solo se ve en los centros de atención terciaria, como puede ser en un hospital, atención secundaria, sino también en la atención primaria, principalmente en todo el área de la prevención, sobre todo del cáncer, ¿verdad? En lo que es más común y que van a tener más, digamos, oportunidad de hacerlo, es el estudio de Papá Nicolau o citología exfoliativa o cérvico-vaginal. ¿Alguien quiere opinar? ¿Alguien hizo un PAP? ¿Sabe lo que es un PAP? ¿Están ahí? Sí, sí, en ginecología hemos hecho varias veces. Ajá, y cuando fueron, han ido a centros de atención primaria, ya fueron en la comunidad, Claro, sí. ahí está. Y ahí vieron o hicieron algún PAP también. Ajá. Muy bien. O sea que ya tuvieron algún contacto con estudios que estudiamos los patólogos, ¿verdad? Todo el tema de la citología, que ahora más adelante lo vamos a ver. Por eso digo, sobre todo a nivel primario, uno de las, digamos, de los ítems en que está la anatomía patológica a nivel de la atención primaria, es en la prevención del cáncer de cuello uterino, que por lo menos por ahora la prueba o el método de screening para el cáncer de cuello sigue siendo la citología cérvico-vaginal o Papa Nicolau, o conocido en el, digamos, en la jerga de los patólogos y de los médicos como PAP, ¿verdad? Es un estudio citológico que de una forma, ahora después vamos a ver cómo se hace, y eso después lo estudia el patólogo. O sea que ya en la atención primaria tiene participación la anatomía patológica. Entonces, un poco acá es todo lo que haría, todo lo que hace la anatomía patológica, o sea, está puesto ahí como metas asistenciales, o sea, todas las cosas que hacemos los patólogos y tiene implicancia en la asistencia. Como dijimos, la citología, que ahora vamos a ver los distintos tipos que hay, cuando todo lo que se estudia le hacemos un estudio a simple vista o macroscópico, estudio después histológico, con técnicas de inmunofluorescencia, de inmunohistoquímica, ahora está todo el tema de la digitalización, no solo para documentar las lesiones, sino incluso se usan a veces software para hacer conteos de tinciones de inmunohistoquímica, o por ejemplo para receptores hormonales en cáncer de mama, etc. La ultraestructura, si bien es más focalizada, se hace para alguna patología, sobre todo patología renal, entre ellas el estudio con microscopía electrónica, y después, como dijimos, el estudio de biología molecular, también en los materiales psicológicos. Y la autopsia, perdón, ¿alguien quiere opinar algo? Bueno, las autopsias clínicas, que si bien ahora se hacen menos, siempre se considera que realizar autopsias y el número de ellas es un poco un control de calidad de la asistencia de los centros hospitalarios, ¿verdad? Y después todo el tema del banco de tumores, que en la era actual, digamos, banco de tumores se llama en realidad como lo dice el nombre, son bancos donde se guardan, puede ser o tejidos congelados o bloques de parafina para estudios posteriores. Todo este tema del banco de tumores es algo un poco más nuevo. En nuestro país existe una red de bancos de tumores que centralmente está en el Hospital Militar y que es todo un tema importante en el área oncológica porque permite tener, digamos, un banco de muestras de tejido importante que son a la vez una muestra, digamos, se han hecho algunos estudios incluso del perfil que tienen los tumores en nuestra población, que descendemos en parte de los europeos, en estudios también descendemos de los indios o no, pero digo que permite, es un banco de tejidos tumorales que digamos que son una fuente de conocimiento futuro
de poder hacer estudios de ancestría genéticas y, digamos, cuando el avance de la oncología, que es tan acelerado y probablemente en unos años puedan aparecer otras técnicas, ¿verdad? Si se tienen esos tejidos guardados, se pueden hacer estudios en los pacientes que, digo, actualmente muchos pacientes sobreviven muchos años y son pacientes a los que se le pueden ofrecer esos estudios sofisticados actuales o que pueden aparecer. O sea que todo esto del tema del banco de tumores, digamos, una de las cosas más nuevas y que pone también, digamos, hincapié en la importancia de cómo realizar el manejo de esos materiales para que puedan durar mucho tiempo y poder hacer técnicas muy delicadas como de biología molecular. Entonces dijimos que la anatomía patológica tiene varias digamos, formas de utilizarse, o varios campos de trabajo y de estudio, y uno es la citología, como el nombre lo dice, es el estudio de células, ¿verdad? Nosotros vemos células aisladas, que puede ser por punción aspiración con aguja fina, esa es la sigla PAF, lo más conocido es la PAF de mama y en tiroides, incluso en el caso de la mama, la punción aspiración con aguja fina puede ya orientar al diagnóstico y en base a eso programarse un tratamiento quirúrgico. La citología exfoliatriz, que esta es la clase exfoliatriz porque, digamos, nosotros no aspiramos ni pinchamos nada, sino que rescatamos células que descaman naturalmente, por eso se llama exfoliatriz, y esto es particularmente el ejemplo del Papa Nicolau. Y después todo el tema de la citología de los líquidos corporales, fundamentalmente en los líquidos de las neoplasias, ¿verdad? Si ahora están en el Pereira y están en ginecología y han visto pacientes, sobre todo con tumores de ovario, digamos, la citología de los líquidos en algunos casos incluso es estadificadora, o sea que es muy importante ver si en esos líquidos que se procesan nosotros vemos células malignas, porque incluso le puede cambiar el estadio tumoral y tener otro tratamiento diferente. O sea que la citología va a estar muy presente en varias áreas y en varias patologías de pacientes que ustedes van a ver, y como ven ahí, tiene una función diagnóstica, sobre todo, como en el caso de la PAF, y de decidir una orientación o de planificar tratamientos, un área de screening o de prevención, como puede ser el Papa Nicolau y la citología foliatriz, e incluso un campo de estadificación, digamos, ya más oncológico, como en la citología de los líquidos. Entonces la citología foliatriz, que dijimos el Papa Nicolau, esto, por eso le decía que si estuvieron en atención primaria, probablemente ahora casi que en todos los centros se hacen Papa Nicolau, ¿verdad? Que se hace digamos, una recolección de células que descaman espontáneamente, acá en la cavidad vaginal y también en el cuello, aunque también se hace un raspadito con un cepillo, ¿verdad? Por eso se llama citología cérvico-vaginal, porque saca células del cuello uterino y de la vagina, ¿verdad? Como el cuello uterino y la vagina tienen un revestimiento, que es una mucosa, poliestratificado plano, nosotros vemos este tipo de células, como ven acá, esto es un PAP muy lindo, ¿verdad? Cuasi normal, de una paciente probablemente joven, porque tiene muy buen trofismo, y esto sería una citología de un PAP que ya tenía una lesión de alto grado, y estas pacientes que tienen lesiones son las que después se derivan a colposcopía, eventualmente biopsia y un cono, ¿verdad? Por eso la función que tiene el PAP o el Papa Nicolau como screening, ¿qué quiere decir? Que nosotros le hacemos el PAP a 100 mujeres y hay un porcentaje que alrededor anda de un 10 al 13%, van a tener alguna alteración que hay que confirmar con la biopsia y eventualmente se trata, ¿verdad? Por eso es una técnica de screening, se dice que no es diagnóstico, sino que tamiza de 100 mujeres o de una población grande de mujeres, cuáles podrían tener lesión. Como ven, es un método muy simple de realizar, muy fácil, y que hasta ahora sigue siendo el método de screening para el cáncer de cuello. Si bien estamos un poco en el momento también bisagra o de todo el tema de el test de moleculares para HPV como método de screening, lo que se hace más en el mundo es hacer el COTES, o sea, las dos cosas, el test de HPV y el Papa Nicolau. O sea que el Papa Nicolau, si bien puede tener casos de falsos negativos y tiene
baja sensibilidad, o sea que algunas lesiones se le podrían escapar, es muy específico, quiere decir que si hay lesión la puede tipificar y se ve fácilmente. Así no pase dos a la vez. Después dijimos todo el tema de la citología de los líquidos, ustedes van a ir viendo en la clínica, en el caso de pacientes como esta, que se ve muy poco, tiene una distensión abdominal, que probablemente tenía una ascitis, y le están drenando el líquido, que le va a calmar los síntomas de disnea que pueda tener la paciente por el empuje del diafragma, que hace todo este líquido en el abdomen, y a la vez ese líquido, en esta jeringuita, sin ningún aditivo, se envía rápidamente a anatomía patológica, nosotros lo centrifugamos y hacemos una lámina con el extendido, digo, con el pellet o digamos, como que el coágulo que se forma cuando nosotros centrifugamos, podemos hacer un extendido y vemos estas células acá que nos permiten hacer un diagnóstico. Y actualmente incluso ese coagulito que se forma después de centrifugar se puede procesar como un bloque de parafina y hacer otras técnicas. Esto que se ve acá, ven este patrón, son células sueltas, pero que tienen un patrón, como nosotros llamamos algo moruliforme, y probablemente esta paciente tuviera un carcinoma de ovario, ¿verdad? Papilar, probablemente. Bueno, y como se puso acá, la citología no es un diagnóstico de certeza, nosotros evaluamos células aisladas, no siempre vemos el patrón, no vemos el estroma ni la reacción desmoplásica que acompaña a una neoplasia, pero hay casos como esto que es fácil decir que es una citología positiva para malignidad, y eso ya es una orientación para el clínico. Incluso en algunos casos, que van a ver ustedes en la clínica, son pacientes con neoplasias muy avanzadas que están fuera del tratamiento quirúrgico, y a veces la citología es el único de los pocos elementos que uno tiene para hacer una orientación de la neoplasia posible. Bueno, entonces eso fue el campo o el área de la citología. ¿Tienen alguna pregunta de esto? No, ninguna, gracias. Bueno, entonces ahora pasamos ¿qué otra cosa se estudia el patólogo? Biopsia. ¿Qué es una biopsia? La biopsia es el estudio de un fragmento de tejido, ¿verdad? En general no es muy grande, y que puede ser, digamos, un fragmento, parte de la lesión, que se le llama biopsia incisional, o, como vamos a ver después en el otro dibujito, o toda la lesión entera, eso sería una biopsia excisional, o sea que la saca entera, incluso a veces con bordes, ¿verdad? Entonces la biopsia incisional es aquella en la que se corta o se extirpa solo un fragmento del tejido, ¿verdad? Sobre todo en tumores, generalmente esto se hace, es muy común hacerlo en las lesiones de piel, que se hacen punch o lesiones o biopsias pequeñas para llegar a un planteo diagnóstico y en base a ese primer planteo realizar después el tratamiento completo de la lesión. Y como dijimos, la biopsia excisional es cuando se saca toda, o exéresis, una biopsia exéresis, que se saca toda la lesión completa o el tumor completo, como lo ven acá, ¿verdad? Que según donde esté topografiado, según la presunción clínica que se tenga de esta lesión, la resección puede ser acá, con, digamos, la distancia entre la lesión y el borde de lo que se sacó se llama borde quirúrgico, ¿verdad? Y a veces puede ser pequeño o económico, o a veces puede ser muy grande, y un poco está dado por el planteo quirúrgico, digamos, o el planteo previo que se hace de la lesión. Por ejemplo, si esta es una lesión de piel y se piensa en un melanoma, se va a sacar, si se hace una biopsia excisional, con buenos márgenes, o sea que estos márgenes, ¿verdad?, estén alejados de la lesión. Mientras que si se piensa en una lesión benigna, ¿verdad?, o algo inflamatorio, los bordes son, o sea, la resección es menor y los bordes son más cercanos a la lesión. O sea que en lesiones, una pregunta, Sí. ¿en lesiones más malignas dejarías un margen más grande? Eso depende de qué lesión sea, ¿verdad? En general, en las lesiones malignas siempre se trata de, se llama borde negativo cuando esto quirúrgico que vemos nosotros después del microscopio no tiene tumor, incluso nosotros lo pintamos con tinta china cuando hacemos la macroscopía
para saber bien dónde está. Y los patólogos decimos que el borde es negativo, o sea que no hay lesión, cuando esta tinta china, esto que está acá, sobre todo si es un tumor maligno, no toca la tinta china que ponemos en los bordes. ¿Tá? Pero eso como concepto, digamos, genérico, ¿verdad? Incluso, por ejemplo, en el caso del tumor de mama, el cáncer de mama, en la historia se empezaba haciendo mastectomías totales, después se pasó a hacer resecciones que se llaman conservadoras, se saca el tumor con margen, y digamos, cuando yo comencé esto, los márgenes decían 2 centímetros alejados del tumor para decir que eran márgenes seguros o negativos. Mientras que ahora, ¿verdad? Con que la tinta no toque el tumor, ya es suficiente, y eso hace que las resecciones sean más pequeñas y se conserve más el tejido mamario. Pero lo que pasa es que si tú estás haciendo esta primera resección, todavía no sabes si es maligno o benigno el tumor, ¿verdad? Por eso, a veces se hace primero la biopsia incisional, más pequeñita, o de punch, que hacen los dermatólogos, para hacer el diagnóstico, y en base a ese resultado se decide el tratamiento posterior. Y según la lesión, si es un melanoma, o es un carcinoma vasocelular, o es un epidermoide, yo qué sé, la oreja, según el tumor que uno se catalogue, van a tener en cuenta también que cuán alejados no los bordes, ya que algunos recidivan más que otros, ¿verdad? Pero siempre es en base al estudio histológico del patólogo. Bárbaro, gracias. Bueno, esto es una biopsia excisional, como le dijimos, o sea que acá sacó toda la lesión, acá parece haber un nodulito. Como les decía, nosotros en general, esto parece ser el borde cruento, entintamos, o sea, con tinta china, como la que se usa para dibujar, porque después no se sale del tejido, y a pesar de procesarlo, esa tinta queda. Entonces nosotros sabemos que estos son los bordes, que digamos, del otro lado está el paciente, ¿verdad? O sea que si esto todo es negativo, podemos decir que al paciente no le quedó nada de lesión remanente, ¿verdad? Bueno, después está todo el tema de las biopsias guiadas por imagen. Esto es todo un capítulo, sobre todo en patología mamaria, ¿verdad? Se hacen lo que se llama ahora, creo que lo decimos más adelante, las biopsias core de mama. Este es un ejemplo de una ecografía hepática, donde también se delimita un nódulo, y a través de una aguja se puede sacar una muestra, eso se estudia y se llega a un diagnóstico, ¿verdad? En el caso que sea un nódulo de una neoplasia benigna hepática, o un primitivo hepático, o incluso una metástasis, ¿verdad? Todo siempre en el contexto del paciente, ¿verdad? Pero para que vean que en todas las ramas de la patología van a tener la actuación del patólogo, y necesitan del diagnóstico del patólogo para plantear un tratamiento. Y como ven acá, lo que en parte le decía, que, por ejemplo, la punción aspiración con aguja fina está muy desarrollada en mama y tiroides, ¿verdad? Esto lo van a ver también cuando vean toda la patología endocrina, y sobre todo en tiroides, que se hace, nunca se evalúa o se plantea un paciente con una patología tiroidea sin punción previa, ¿verdad? Para ver si es inflamatorio, si es neoplásico. En el caso de ser neoplásico, ¿qué neoplasia es? No es lo mismo que sea un papilar de tiroides, que sea un folicular, ¿verdad? Porque el tratamiento es diferente. Las biopsias Trucut, o las biopsias core, sobre todo en mama, ¿verdad? O como vimos acá bajo TAC, que puede ser en hígado, en páncreas, incluso algunas se hacen bajo como es tomografía en hueso. En el caso del Pereira van a ver en cáncer de mama con metástasis, también se hacen este tipo de biopsias. Todo el tema de las biopsias endoscópicas, todo esto, incluso diríamos que el campo de las biopsias de lo que más ha aumentado el trabajo o el volumen de trabajo de los patólogos en los últimos años, ¿verdad? Ahora, digamos, se hace una endoscopía, todo se biopsia, todos los pólipos se sacan, digamos, todo lo que se saca de los pacientes se estudia. Yo también, como tengo unos cuantos años, recuerdo que cuando yo era niña, le sacaban el apéndice a alguien, yo tenía varios primos, y a los que le sacaban el apéndice lo tenían como un trofeo en el cuarto, en un frasquito, con formol, porque el cirujano le daba el apéndice al paciente, ¿verdad? Y ellos lo guardaban como, era como un trofeo.
Actualmente, no, todo lo que se reseca, todo lo que se saca de los pacientes, incluso las más nimias cosas, incluso cutáneas, todo va a estudio histológico, ¿verdad? Porque incluso en los simples apéndices, como les contaba, que por apendicitis, hay hallazgo de encontrar neoplasia, ¿verdad? Todo el tema de los carcinoides de apéndice que existen, son raros, pero existen. O sea que como concepto, todo lo que le saquen a un paciente, o el paciente les pida que le resequen de piel, que es lo más accesible, todo debe ir a estudio anatomopatológico, ¿verdad? Porque hay hallazgos de cosas malignas. Y como les decía, bueno, en la endoscopía, gracias a la fibrocolon, en la fibrogastro, que se hacen para enfermedades inflamatorias o neoplásicas, y tanto en las enfermedades inflamatorias como el CUC, el Crohn, etcétera, como en las neoplasias, todo se biopsia, ¿verdad? Después la biopsia estereotáxica, que es todo el campo de la neuropatología, ¿verdad? Toda la trepanación, los estudios de las neoplasias encefálicas, y lo que ya dijimos, las biopsias incisional o excisional, y acá en particular se ha aplicado a estudio de ganglios o tumores. Y bueno, y todo el campo del estudio ganglionar, en el caso de los linfomas, que en general se hace por biopsias excisionales de ganglios enteros, o a veces si son masas grandes, se hacen incisionales, o sea, de un fragmento de esa tumoración. Bueno, ¿qué es la biopsia intraoperatoria? Como el nombre lo dice, es una biopsia que se hace mientras están operando al paciente, o sea, dentro del tiempo operatorio, ¿verdad? O sea, mientras el paciente lo están operando, se pide un estudio que tiene que hacerse muy rápido, no puede demorar más de media hora, máximo 40 minutos, o sea, el tejido lo envían en fresco, sin ningún tipo de fijador, el patólogo lo procesa rápidamente, ahora vamos a ver cómo, congelándolo rápidamente para que quede duro y firme y se pueda cortar, se hace una tinción rápida y se emite un diagnóstico en general digamos, como esquemático de que es maligno, benigno o se difiere, ¿verdad? Entonces, en la biopsia intraoperatoria, como dijimos, mientras están operando al paciente, y es importante, en general la biopsia intraoperatoria en todos lados se hace de forma coordinada, o sea, cuando hacen la coordinación, que deciden cuántos pacientes van a operar, de qué lo van a operar, a qué hora, en qué sala, incluyen si se hace biopsia intraoperatoria, que en general se llama extemporánea, o sea, en la jerga de la cirugía lo van a ver, y si entran a blog, van a decir, ¿tiene extemporánea, sí o no? La extemporánea es esto, la biopsia intraoperatoria, ¿verdad? Que en general se coordina el día antes o días previos, y los patólogos ya sabemos que se va a hacer una biopsia intraoperatoria, ¿tá? Por supuesto que necesitamos datos de los pacientes, en el caso del Pereira siempre, todas son mujeres, pero de la edad o de la presunción clínica o el diagnóstico presuntivo que hizo el clínico, ¿verdad? Como dijimos, nosotros recibimos material en fresco sin fijar, ¿verdad? Se hace una citología a veces por impronta de un corte, después se llama corte a congelación, porque lo que dijimos, el tejido ese se congela en un crióstato, ¿verdad? Sería como un congelador rápido, para poder cortarlo y teñirlo rápidamente. Se hace el diagnóstico rápido también, y se dice que la biopsia intraoperatoria está indicada o bien pedida cuando el diagnóstico que nosotros damos dirige o decide la conducta quirúrgica, ¿verdad? Nosotros decimos benigno, maligno o diferido. Benigno es una neoplasia benigna o algo reactivo o inflamatorio. Maligno, por supuesto, es un tumor maligno, si es lo más frecuente es que sea carcinoma. Y diferido quiere decir que no nos expedimos ni benigno ni maligno, y se estudia después con la inclusión convencional en parafina, y por eso se dice diagnóstico diferido, ¿verdad? O sea que no nos expedimos, ahí termina la cirugía, y el clínico tiene que esperar a que nosotros hagamos el diagnóstico unos días después. Y dentro de la biopsia intraoperatoria, o dentro de ese campo, también todo el tema del ganglio centinela, que el ganglio centinela es el primer ganglio que drena un tumor maligno, en el caso es muy frecuente hacerlo en mama, ¿verdad? Que son ganglios axilares. Ahora se han empezado a hacer también ganglios centinela en cáncer de cuello uterino, en algunos casos de cáncer de endometrio, también se utiliza para hacer en algunos melanomas, y también se hace en general un estudio intraoperatorio, o sea que nosotros cortamos el ganglio, hacemos una citología y
tenemos que tratar de decir si hay metástasis o no, ¿verdad? Y les decía que lo más importante de esto, que lo que nosotros decimos tiene que decidir la conducta quirúrgica. Por ejemplo, si algunos ya están en el Pereira, en el caso de un tumor de ovario, si nosotros decimos que es benigno, probablemente se haga solo la resección del ovario o del anexo y nada más, mientras que si decimos que es maligno y epitelial, o sea, carcinoma de ovario, se hace una operación más extensa que se llama un Taylor, ¿verdad? O sea que el diagnóstico nuestro va a decidir la extensión o no de la cirugía. En el caso de la mama lo mismo, si es una lesión benigna, a veces saca solo el nodulito y nada más, por ejemplo, un fibroadenoma, mientras que si es un carcinoma de mama, la conducta es otra, incluso se sacan ganglios, ¿verdad? Bueno, acá tiene un poco resumido lo que es la biopsia intraoperatoria para que les quede, como dijimos, es un estudio que se hace en el momento que están operando al o la paciente, ¿verdad? El cirujano saca material, como en este caso parece ser una mama y tiene un hilito porque se repera, o sea, cuando nosotros recibimos, en el caso de una mama, un fragmento, el fragmento de resección, como son lo que se llama resecciones conservadoras, o sea, que quiere decir que se saca el tumor con buenos bordes y la mama, el resto de la mamá queda. Si algún borde de esto fuera positivo, hay que ampliarlo después. Entonces, ¿cuál amplían después? Para saber eso, la mama se marca con varios hilos, uno que va hacia adentro, otro que marca el borde superior, y otro que marca el borde anterior o la piel, se llama reperado más. Si ustedes ven por ahí en una historia de una paciente con un cáncer de mama, reperado más, quiere decir que la mama no llegó con 3 hilitos, la M es de medial, o sea, de borde interno, la A de anterior, o viene la piel, y la S de superior, borde superior. O sea que nosotros recibimos ese fragmento de mama, incluso a veces sin piel, y lo podemos orientar como que fuera nuestro, de cómo estaría en la paciente, por esos reperes o esos hilos, ¿verdad? Ese material se recibe en anatomía patológica en fresco, como dice acá, sin fijar, se orienta, ¿verdad? Se le realizan cortes, o sea, se palpa, se localiza el nódulo, se realiza un corte para localizar la lesión, se hace una citología y un corte a congelación, como dijimos. Se llama congelación porque en realidad el tejido se congela, ¿verdad? Se puede hacer con este aparatito que se llama crióstato de congelación, con este gas que se tiene acá, se congela y se corta acá, o ahora actualmente casi que en todos lados tenemos este aparato que se llama crióstato también, que enfría rápidamente el tejido acá y permite cortar. Una pregunta. ¿Sí? En el intraoperatorio entonces se hace como el análisis macro y microscópico. Sí, macroscópico de lo que nos mandan, porque a veces la biopsia intraoperatoria es un fragmento chiquitito. Por ejemplo, en una paciente con un tumor de ovario diseminado en la cavidad abdominal y pélvica, que no se puede sacar todo, nos mandan un fragmento para a ver si es tumor, si podemos decir que es maligno, y a veces eso es lo único que hay para estudiar después y decidir el tratamiento, ¿verdad? O sea, uno hace la macroscopía de lo que mandaron, pero siempre en el intraoperatorio, o casi siempre, se hace un corte y un estudio histológico con el microscopio. Se hacen las dos cosas. ¿Tá? O sea, ese corte se tiñe y se mira al microscopio. ¿Tá? Y en base a eso se hace un diagnóstico. En algunos casos, por ejemplo, acá que es una mama, si la lesión es muy chiquitita, a veces ahora con todo el tema de que también se hace prevención del cáncer de mama, se encuentra cada vez más lesiones muy pequeñas, de milímetros, 5 o 6 milímetros, y como es muy chiquito y eso es todo el tumor, no lo cortamos ni lo congelamos porque es lo único que hay. Entonces, a veces lo cortamos para ver que está el tumor, le medimos los bordes, le decimos que está lejos de los bordes, que se queden tranquilos, que se sacó todo, que la lesión está ahí, que la forma es igual a la que se vio en la mamografía, que los bordes están lejos, que van a ser negativos, lo más probable, y nada más, no lo tocamos y lo hacemos todo diferido porque el material es muy poco, ¿verdad? Y como vamos a ver en el caso de la mama, se hace un estudio convencional y se hace el perfil molecular que se llama del cáncer de mama, que se estudian receptores de estrógeno, progesterona, HER2/neu, KI, y necesitamos tejido para poder hacer todo eso, o sea que no lo gastamos en el intraoperatorio. ¿Tá? En general,
digo, se hace estudio macro y micro, pero hay casos en que no, que solo, o hacemos solo citología o nada, decimos, ahí sí la macroscopía, de que hay tumor y nada más. Bárbaro. ¿Ah? Bueno, después está el tema de las autopsias, que como dijimos, realizar autopsias, o el número de autopsias en su momento, o se considera aún que es un índice de control de calidad de la asistencia clínica, de alguna forma es una auditoría del tipo de asistencia o de los planteos diagnósticos, incluso terapéuticos, que se hicieron con los pacientes, ¿verdad? La mayoría de los casos las autopsias se realizan cuando, digo, el paciente falleció sin una clara causa que lo explique, ¿verdad? Porque esto serían las autopsias clínicas, que es distinto a la autopsia médico-legal, ¿verdad? Que es otro tema. Las autopsias que hacemos los patólogos, porque la autopsia médico-legal la hace en general el médico forense, ¿verdad? Nosotros hacemos las autopsias clínicas, que de aquellos pacientes internados que o tuvieron una muerte sin una clara explicación, o que por alguna razón se necesitan saber características de su patología, ¿verdad? Este examen post-mortem o necropsia es un procedimiento médico en el cual se hace la disección, ¿verdad? En general se hace una disección tóraco-abdominal y pélvica, ¿verdad? Se abre el abdomen y la pelvis, se sacan todos los órganos en bloque, se ponen a fijar y después se disecan y se estudian, ¿verdad? Independientemente de que se pueda hacer también encefálico o no. Esto también se hace en los fetos, ¿verdad? Esto es un área incluso que hace el laboratorio de pediatría. Entonces, en la autopsia se hace una disección para obtener información anatómica, ¿verdad?, sobre la causa, la naturaleza, extensión y complicaciones de la enfermedad que sufrió en vida el paciente, y que permite entonces formular un diagnóstico médico final o definitivo para dar una explicación de la causa de la muerte, o digamos, una clínica dudosa o no concluyente de determinados pacientes, ¿verdad? Entonces, procedimientos de anatomía patológica, esto como dice, cómo optimizar los resultados de la especialidad. Esto en parte algunas cosas ya dijimos. Una de las cosas más importantes para poder, digamos, después aplicar todas las técnicas que queramos, todos los paneles de inmunohistoquímica que le queramos hacer, incluso estudios moleculares o genéticos que ahora se realizan con los tejidos, lo más importante es esto, el manejo del material desde que sale del paciente hasta que llega a nosotros, cómo se maneja ese periodo, ¿verdad? El material se le saca al paciente, tiene que ir siempre, o sea, el paso inmediato a sacar el material es realizar la fijación, lo que llamamos fijación. ¿Qué quiere decir esto? Que con este procedimiento, que es la fijación, es ponerlo en determinado producto o líquido que va a detener la autólisis que sufre el tejido en cuanto se le corta el riego sanguíneo, ¿verdad? Ustedes a sacar un fragmento de tejido, le cortan todo el riego sanguíneo y el tejido se empieza a autolizar. Para frenar eso hay que ponerlo en un medio de fijación, que ahora vamos a ver cuál es, ¿verdad? Ese es un paso fundamental. Y ni que hablar en la patología neoplástica, sobre todo en mama, en melanomas, en tumores de ovario, ahora también de cuello, de endometrio, que incluso se busca, en el caso de cuello uterino, si hay virus o no de HPV. Todos son estudios que se pueden hacer en el tejido, pero para eso hay que hacer un manejo o ser muy cuidadoso en esta etapa preanalítica, o sea, de antes de que llegue al laboratorio de anatomía patológica. Otra cosa importante del material de anatomía patológica es cómo lo identifican o cómo lo rotulan, como dice acá, ¿verdad? Porque nosotros recibimos eso y digo, el que sabe de qué paciente es, de qué lugar lo sacó, qué día lo sacó, quién lo sacó, eso es todo el clínico, ¿verdad? Nosotros sabemos todo esto, el nombre de quién era el paciente, la cédula, de dónde le sacaron la lesión, cuándo se lo hicieron y quién lo hizo, por lo que se llama el rotulado o el pedido, el famoso pedido, protocolo de anatomía patológica, que aunque hay que llenar algunos cuadraditos, es fundamental porque es, digamos, el medio de
enlace entre la clínica o el lugar donde se realizó el procedimiento y nosotros, ¿verdad? Nosotros podemos decir que el patólogo de alguna forma es un acto de fe de que eso que está mirando pertenece a Juan Pérez, que tiene yo qué sé, tal cosa, una plasma de pulmón, porque el rótulo del material lo dice y el papel donde se hace el pedido lo dice, ¿verdad? Porque nosotros no vemos directamente a los pacientes. Por eso es muy importante lo que dice acá la hoja de pedido o el pedido de anatomía patológica, eso famoso que en general es de color amarillo, en el Pereira son todos blancos, pero en el Clínica creo que es una hoja amarilla, que esto era importante en su momento porque cada pedido de laboratorio tenía un color, ¿verdad? Pero la hoja de pedido de anatomía patológica es muy importante, tanto que nosotros no recibimos ningún material, ninguna bolsita, ningún frasco, por más que tenga rótulo, si no tiene una hoja de pedido, ¿verdad? Porque eso nos da la certeza de que el médico, o bueno, el personal que el médico que hizo la extracción decidió que hiciera, o sea, le confió la responsabilidad de llenar esto para que ponga todos los datos del paciente, los datos de identificación, edad, sexo, cuándo se hizo el procedimiento, ¿verdad? La procedencia y, por supuesto, esto, la información del planteo, el diagnóstico clínico, o un breve resumen de la presunción, de la historia clínica, de lo que nos envía, cuántas piezas envía, de dónde las sacaron, ¿verdad? Incluso cuál es su planteo clínico, ¿verdad? Porque, digamos, el patólogo, si bien está en el laboratorio de anatomía patológica y mira el microscopio, nosotros también somos médicos, y cuando miramos esas láminas, para nosotros son los pacientes, ¿verdad? Y las características de ese paciente nosotros las tenemos en base a esto que ustedes nos escriben en los pedidos de anatomía patológica. Bueno, y como vimos, el médico solicitante o las especialidades que requieren el estudio de anatomía patológica o que requieren digamos, nuestra interconsulta, son todas, ¿verdad? Todas las áreas de cirugía, hasta cirugía plástica, traumatología, dermato, imagenología, porque hacen todo el tema de las biopsias guiadas bajo ecografía o bajo tomografía, los gastroenterólogos que hacen la fibrocolon o la fibrogastro, los urólogos con la citoscopía, las citologías urinarias, ni que hablar la ginecología y la obstetricia, la pediatría en todo el área de los tumores pediátricos y la otorrinolaringología. O sea que en todas estas especialidades que ustedes se vayan transcurriendo, cuando lean las historias de los pacientes, en general la mayoría va a tener algún pedido de algún estudio de anatomía patológica. Entonces, aunque parte lo dijimos, ¿qué datos necesita el patólogo? Y le dije, ¿por qué necesitamos los datos? Porque el paciente, para nosotros, digo, ¿qué paciente se trata? ¿Lo armamos o lo tenemos en mente mientras miramos las láminas en base a lo que ustedes nos dan de los datos, ¿verdad? Porque en la edad, bueno, porque no es lo mismo que sea un niño que sea un adulto, por ejemplo, si se tratan de tumores. En cuanto al sexo, también, por supuesto, saber el sexo y el lugar de la biopsia para hacer los planteos, ¿verdad? Y sobre todo si es secundarismo, por ejemplo, si tiene un ganglio metastásico en la axila, no es lo mismo que sea un hombre que sea una mujer, o incluso si tienen un ganglio a nivel pélvico, también no es lo mismo que sea un hombre o que sea una mujer. Los antecedentes personales, familiares, todo el tema de los síndromes que se pueden ver, por lo tanto nosotros necesitamos saber esto, ¿verdad? Si la paciente tiene no sé, la paciente tiene un cáncer de endometrio y la familia se plantea que tienen un síndrome de Lynch o tiene un cáncer de endometrio y también un cáncer de ovario o de colon, ¿verdad? Es importante saber todas esas cosas. Por supuesto también si tienen tratamientos previos, no solo porque esto puede orientar a alguna neoplasia que estemos mirando, sino porque sobre la quimioterapia y la radioterapia provocan cambios en los tejidos, tanto donde está el tumor como en otros tejidos del paciente. O sea, así como la quimioterapia, sobre todo la quimioterapia, tiene todo ese efecto general en los pacientes que todos conocemos, ¿verdad? Que no solo que se le cae el pelo, sino de a veces de deterioro muscular, nervioso, etcétera, es porque así como mata las células malignas, la quimioterapia también altera o, digamos, agrede a células normales. Entonces, si nosotros estamos viendo tejidos
de pacientes, es importante saber si tiene quimioterapia o radioterapia previa, porque esto provoca cambios también. ¿tá? Tanto que, sobre todo en mama, nosotros que vemos mucha mama en el Pereira, a veces se olvidan de ponernos el dato, pero digo, tiene quimioterapia porque hay cambios a nivel vascular y del estroma de la mama que son típicos de la quimioterapia. O sea que todo es importante. Nosotros sabemos que a veces digo que esto cuesta poner datos, por eso es importante a veces hacer protocolos, que solo haya que tildar, pero son datos que nos tienen que dar el patólogo, o que si no nos lo dieron, no vamos a sacar el informe, y como dice otro, los aliados del patólogo, por supuesto que es el microscopio, y otro es el teléfono, ni que hablar ahora el WhatsApp, porque le vamos a preguntar datos clínicos o de la imagenología, incluso ahora a través del WhatsApp, digamos, podemos mandarnos imágenes, nos pueden mandar el imagenólogo imagen de lo que vio, o de la endoscopía, o sea que esta forma de trabajo multidisciplinaria, podemos decir que, bueno, la hemos ido adaptando y con la nueva tecnología también tiene sus ventajas. También todo lo importante es saber si he tenido biopsias previas, sobre todo en la patología digestiva, y toda la enfermedad actual, sobre todo en patología de piel, ¿verdad? Que es todo un área también muy especializada, la piel, que va, como en otras, pero en piel en particular, muy vinculado lo que vemos los patólogos con la presentación clínica, ¿verdad? Tanto que en el Pereira Rosell hay un servicio de piel, el CETEP, y este año empezamos a hacer ateneos anatomoclínicos una vez por mes, porque sin la correlación de los clínicos es muy difícil a veces llegar a un planteo diagnóstico, porque las biopsias de piel se parecen muchas, pero hay que vincularla o hacer la correlación con el lugar donde se biopsió, cómo era esa piel, el color, etcétera, para llegar a un planteo diagnóstico. ¿Verdad? Bueno, ni que hablar que si la biopsia es una biopsia intraoperatoria, eso lo vamos a saber, pero en general esto siempre está coordinado, o sea que tanto en el medio hospitalario como extrahospitalario, siempre el patólogo sabe si va a tener una extemporánea o no, ¿verdad? Y en el caso particular de tumores de parte blanda y la patología ósea, fundamental saber la imagenología y la paraclínica para también hacer un correcto planteo diagnóstico, ¿verdad? Y por supuesto siempre el diagnóstico clínico. Esto es en general, a veces no se pone todo, es más, son cosas que averiguamos más en casos particulares porque necesitamos ser más finos en lo que tenemos que saber, pero por ejemplo la edad, el sexo y el diagnóstico clínico presuntivo son cosas que generalmente los ponen, ¿verdad? El tema es que a veces el diagnóstico clínico no está acorde a lo que nosotros vemos, ¿verdad? Y por eso les planteaba el ejemplo de piel, donde ahí es importante la correlación entre el patólogo y el clínico. Bueno, esto en parte ya lo vimos, todos los procedimientos que puede haber, o sea, de cosas que puede recibir el patólogo, ya lo vimos, las punciones, el PAP o colpocitología, las biopsias con aguja gruesa o truco, sobre todo dijimos el mama y tiroides, la biopsia endoscópica, las biopsias incisional-incisional, ¿verdad? Las biopsias percutáneas o transparietales o transpleurales, sobre todo bajo imagenología, para tumores de pulmón, para tumores de hígado, bueno, el tema de las biopsias óseas y de médula ósea para la patología hemato-oncológica, como ya dijimos, bueno, los tipos de materiales que podemos recibir, ya en parte lo dijimos, fragmentos tisulares biópsicos, los líquidos de ascitis pleural o líquido cefalorraquídeo, órganos, ¿verdad? El órgano entero, huecos o macizos, hueso, y como dijimos también, las autopsias. Bueno, los medios de fijación, como dijimos, cuando se saca el material del paciente, enseguida hay que fijarlo para evitar la autólisis, y lo más que se usa en todos lados es el formol, y actualmente en todos los bloques quirúrgicos está el formol al 10% y tamponado, que es el medio ideal para fijar los tejidos y que permite incluso hacer estudios específicos como la inmunohistoquímica de muy buena calidad. ¿Tá? Que está acá, el formol tamponado, que es al 10% y tamponado porque son pH específicos, ¿verdad? Después hay otros como el Bowie para médula ósea, glutatión para biopsias renales, y el nitrógeno líquido es lo que se usa para banco de tumores,
pero son cosas más específicas. Yo creo que el concepto que tienen que tener ustedes es que todo material que se saca del paciente y se va a enviar a anatomía patológica, hay que fijarlo. Nosotros hemos recibido legrados y biopsias en un frasquito, en un bioset, sin nada, y ese material ya queda inutilizado. O sea, como concepto para ustedes, todo lo que se saque del paciente y vaya a anatomía, busquen o pidan formol tamponado para fijar ese material. Y le ponen una cantidad generosa de unas 10 veces más que el volumen del fragmentito que van a enviar. Una Y creo que consulta. ¿sí? ¿Por qué se produce la autólisis? Y porque no tiene riego sanguíneo, ya hay una hipoxia del tejido. Ahí va, por isquemia, digamos. Exacto, por isquemia. Exacto. Muy bien, ¿Ah? gracias. Que decía, ni que hablar que en el hospital, en el Pere Rosell, pero en todos lados, si ustedes van a hacer algún procedimiento de estos, incluso cuando hacen un Papa Nicolau, siempre antes de hacerlo, fíjense que tengan el medio para fijar el material. ¿tá? O sea, no hagan una biopsia si no saben que ya tienen el frasquito con formol. Y si no lo tienen, van al laboratorio de anatomía patológica que tengan más cerca y lo piden, ¿tá? Que en general le damos. O sea, que no hagan ningún procedimiento sin tener asegurada la fijación posterior. Y en el caso de un Papa Nicolau, hacen el PAP, ponen el extendido en la lámina de vidrio y inmediatamente va un frasco con alcohol o un spray, ¿verdad? Pero también para hacer un PAP, antes asegurarse que pueden fijarlo rápidamente. Bueno, le decíamos que lo primero que recibimos es la pieza, hacemos el estudio a simple vista, eso se llama macroscopía, y lo que hacemos es, bueno, poner lo que recibimos, en este caso es colon e hilio, corroborar los datos que nos enviaron ustedes, y bueno, según la pieza que venga, se mide, se pesa, se ponen las características de la superficie externa, la superficie interna, se le puede sacar fotos para documentarla, si hay algún borde cruento como acá se pueden tintar, se pone tinta china, ¿verdad? Y después se toman los diferentes fragmentos para el estudio. Esta es la misma pieza abierta, ¿verdad? ¿Está? Donde ven acá una lesión media polipoidea que ya macroscópicamente tiene aspecto sospechoso, entonces ponen a qué distancia está de los bordes, dónde está topografiada, cuánto miden, y ahí se va a muestrear, ¿verdad? Y en el caso de esta resección digestiva, siempre se muestrean los bordes o los cabos de la resección, este y este, ya que del otro lado es lo que le quedó puesto al paciente, ¿verdad? Y por supuesto, todas esas piezas que recibimos tienen que estar acordes y, digamos, estar completo lo que dice el pedido, o sea, que nos mandan colioneilion o si mandan ganglios, todo lo que dice el pedido que mandaron, tienen que corroborar que llegó. Como dijimos, una de las cosas más importantes es la fijación, un mínimo de 6 horas, un máximo de 24, como van a ver, a veces se opera los viernes y este tiempo es un poco mayor, pero bueno, lo ideal es que no pase mucho tiempo ese material en el formol y que se procese rápidamente en el laboratorio haciendo el estudio macroscópico. Después estos fragmentitos que se sacan, se ponen en una cajita que se llama cassette y se va pasando por alcohol y por parafina hasta lograr un bloque de parafina, que es como un, digamos, como un chocolatito, pero de parafina, adentro está el tejido. Lo cortamos con el micrótomo, el corte de 3 a 5 micras, ¿verdad? Y después se colorea y eso es lo que nosotros miramos al micrótomo. Como les dijimos, la técnica convencional que se hace de rutina, o sea, lo primero que se hace es cortar todo y se le hace hematoxilina y eosina. La famosa HIE que a veces ven en los informes es esto, es la técnica convencional de rutina, la hematoxilina tiñe los núcleos y la eosina tiñe los citoplasmas. Y esto es lo que se hace de entrada en todos los... digamos, en todas las láminas, y según el planteo diagnóstico o las necesidades que se tengan de otras cosas, se pueden hacer métodos de histoquímica, ¿verdad? Técnicas especiales, como PAS, GIMSA, el Cian Blue, tricrómicos, reticulina, perroseíno, rojo congo, que se los nombramos porque pueden verlo en algún estudio de alguna patología determinada, pueden llegar a leer que se han pedido estos estudios, ¿verdad? Y después está todo el tema de las técnicas especiales para identificar microorganismos, como el Nielsen para la tuberculosis, el GROCOT para ver hongos, ¿verdad? Y otras técnicas.
Otra área es la inmunohistoquímica. Inmunohistoquímica. Es un estudio que se hace en los tejidos, por eso se llama histoquímica, e inmuno, porque es para que la entiendas, es una técnica que de alguna manera se realiza una reacción antígeno-anticuerpo. El antígeno está en la célula, son cosas que nosotros queremos identificar, ¿verdad? Por ejemplo, el HER2-Neu en mama es una proteína que está en la membrana de las células neoplásicas y nosotros le enfrentamos un anticuerpo. Cuando se produce esa unión del antígeno en la célula con el anticuerpo que nosotros presentamos o con el cual lo teñimos, esa conjunción se colorea y es lo que nosotros vemos al microscopio, ¿verdad? Después todo el tema de la microscopía electrónica, y dijimos esto fundamentalmente se estudia en biopsias renales y la biología molecular. Bueno, acá rápidamente creo que se muestra así lo que nosotros le decíamos el procesamiento. Esto que ven acá son lo que nosotros llamamos cassette, que es con canastito así de forma rectangular, con agujeritos, que es de plástico. Ahí adentro va el tejido, pero al pasarlo por los distintos alcoholes, formol y parafina derretida, todo eso va entrando en estos casetitos, va procesando ese tejido, digamos que lo va poniendo más duro, pero conservando sus características. Y hace posible que después se pueda cortar y obtener una lámina. ¿Tá? Acá se corta, esto es el bloque de parafina que nosotros le decíamos, que parece como un bomboncito de parafina. Acá está el tejido que nosotros incluimos. Esto está puesto en el micrótomo, que corta de 3 a 5 micras. Esto que nosotros llamamos cinta, se hace flotar en el agua, después se levanta en una lámina, no sé si está el agua. Acá abajo de esto se pone una lámina de vidrio, esto se pega ahí y después se tiñe. Y es lo que nosotros vemos. Y acá están todas las láminas con los tejiditos cortados acá arriba, y después se colorea, en este caso en un coloreador automático, pasándolo por distintos alcoholes también, y uno de ellos tiene, como acá, la hematoxilina, y después va a pasar por la biosina, que debe ser esta, que es así rosadita, anaranjada, y va a dar una lámina. ¿Tá? Después que se tiñe esa lámina, se le pone ahí un medio de montaje que hace que se pueda ver al microscopio, y se le pone un cubreobjeto para proteger. ¿Tá? Entonces, cuando nosotros miramos al microscopio, tenemos que hacer una descripción y plantear un posible diagnóstico, ¿verdad? En algunos casos, con la hematoxilina y eosina, en la mayoría de los casos, se llega al diagnóstico. En otros no, y es necesario hacer técnicas complementarias, como dijimos, estudios histoquímicos, por ejemplo, en el caso de piel con una lesión por hongos o si se sospecha una tuberculosis, hay que hacer técnicas de histoquímica. En algunos casos, también realizamos notas explicando, o sea, a veces hacemos un diagnóstico definitivo y a veces hacemos lo que se llama un diagnóstico primario o presuntivo, y que es necesario hacer técnicas para llegar a un diagnóstico final, ¿verdad? Las notas, como dijimos, puede explicar estas técnicas que aún están pendientes, o puede explicar limitaciones de los planteos diagnósticos que nosotros planteamos. En algunos casos, a veces en el medio mutual, que no es tan directo el trato entre el médico y el patólogo, se hacen notas planteando la correlación clínica para descartar alguno de los diagnósticos planteados. Y por supuesto que el informe anatomopatológico es un documento médico legal, y por eso tiene que ir con la firma del patólogo, ¿verdad? En el caso de los residentes y internos, siempre tiene que haber un patólogo responsable de ese planteo diagnóstico. Bueno, nosotros en el microscopio lo que vemos con hematoxilina y eosina, que es la técnica convencional, es esto. Todo lo que ven ahí más violeta, oscuro o casi azulcito, son los núcleos de la célula, y lo más rosadito es el tejido conjuntivo y el citoplasma, que se tiñó con la eosina. Y esto se puso para mostrar esto, que es un corte de colon bien fijado, muy bien tratado, que se ve muy bien cómo conserva la morfología, mientras que esto disgregado y deformado es un colon que por error se fijó en suero fisiológico en vez de formol, porque los dos son transparentes, y quedó así lisado y alterado, que en la mayoría de los casos es imposible hacer un diagnóstico o un planteo diagnóstico acá.
Y esto se puso porque, aunque parece horrible, digamos, en los lugares donde se hacen las biopsias, a veces hay varios frascos, son todos blancos, o se puso suero en uno que decía formol, o sea que no es un detalle menor, como les dije, si ustedes van a hacer algún procedimiento, asegurarse de que tienen el fijador correcto. Y como guía, el formol tiene un olor muy característico que les va a quemar las narinas, o sea, si quieren corroborar si eso no es formol. Y siempre, ante cualquier duda o limitación, no duden en hablar con el patólogo o ir al laboratorio a pedir o formol o el asesoramiento que quieran, pero siempre asegúrense de que el tejido está bien fijado y en buenas condiciones. Ustedes imaginen que esta biopsia de colon, el paciente pasó por una preparación como de 2 días, sufrió la fibrocolon, en general se hace bajo anestesia, se moviliza todo un equipo de trabajo, de anestesista, el endoscopista, para obtener esto. Muchas veces esto no sirve, hay que repetirlo, además del gasto, no debe de ocurrir. Pero bueno, en la medicina, como en otras tareas, pasan cosas que se pueden prevenir y por eso creemos que es no menor aclararles eso. Este es un ejemplo de un cáncer medular de tiroides, que está el estudio con la hematoxilina y eosina, ¿verdad? Que por eso tiene ese color rosadito, porque predomina la eosina en el estroma, en el citoplasma de la célula, y todo lo más azulcito son los núcleos. Y acá es una técnica de inmunohistoquímica que se le hizo tiroglobulina y calcitonina, que corroboró que es un carcinoma medular, que, como les dijimos, no sé si tengo un acercamiento, acá hace un poco más, la reacción de inmunohistoquímica es una reacción, dijimos, de antígeno-anticuerpo. El antígeno, que en este caso es la adenina, está en la célula, y nosotros coloreamos esa reacción con el TAB o la diaminobencidina, y por eso se ve parduzco así, ¿verdad? O sea que para nosotros decir que la inmunohistoquímica es positiva para lo que estamos buscando, en este caso citoqueratina, o sea que todas las células epiteliales las tiñen, y acá la adenina para células musculares, ¿verdad? Decimos que son positivas porque vemos esto coloreado de marrón, parduzco, que es la reacción positiva. Este es un ejemplo para mostrar inmunofluorescencia, que se ve, dijimos, sobre todo para biopsias renales, como se ve acá en un glomérulo, y la microscopía electrónica. Microscopio electrónico, en los patólogos ahora, se tiene acceso en el clínica, está el microscopio electrónico y la inmunofluorescencia también. Nosotros en el Pereira hacemos inmuno, pero no tenemos inmunofluorescencia ni microscopio electrónico. Este es un caso de una biopsia digestiva donde se realizó una técnica de histoquímica, ¿verdad? Con un PAS, acá, que se ve rosadito de la secreción, y el estudio de microscopía electrónica. Entonces le dijimos que el resumen final de todo esto que hace el patólogo es el informe anatomopatológico. Los informes tienen un número, ¿verdad?, que generalmente se escriben arriba y a la derecha, que tienen las 2 primeras cifras son el año, esto fue del 2015, y los números que están atrás son los correlativos que empiezan en el 0001, el 1 de enero, y terminan el 31 de diciembre. O sea que en todos los laboratorios, por lo menos públicos, se numera así. O sea que si ustedes ven un informe de anatomía patológica, los 2 primeros números es el año que se le hizo al paciente. Este es en el 2015, y fue el 3705 de ese año, ¿verdad? Incluso esto es importante porque a veces si ustedes quieren hacer revisar un informe o un diagnóstico, es importante que digan este número porque el patólogo lo busca, en general lo identificamos en nuestro registro de datos con este número, ¿está? Como dijimos, importante, este ya es el pedido, que después va el informe también acá, en la parte de microscopía, pero esto es lo que dijimos que es importante que ustedes pongan el nombre, por supuesto siempre la cédula de identidad, ¿verdad? Los datos de sexo, la edad, por supuesto dónde está, quién lo solicita, y es muy importante saber qué médico lo solicita, que se entienda el nombre del médico que lo solicita, si pone el celular mejor, pero por lo menos, si uno tiene una duda sobre el paciente o sobre el procedimiento, tiene que saber a quién dirigirse, ¿verdad? Y la mayoría de los casos firma con una firma ilegible y no es posible tener un contacto directo con el médico que realiza el procedimiento. ¿Tá? Como dijimos, el diagnóstico clínico generalmente también se pone, en este caso era un tumor maligno de glándula tiroides,
y el resumen de la historia clínica no está, pero bueno, a veces pueden venir los niveles hormonales que tiene, etcétera, o algo del examen clínico. Y otra cosa muy importante, pieza enviada, o sea, ¿qué nos mandaron? Acá dice tiroidectomía total, más ganglio infrarioideo, más cadena recurrencial derecha. Y todo esto tiene que corroborarlo, primero el administrativo que llegó todo esto, y después el médico patólogo que hace la macroscopía, tiene que confirmar y escribirlo además de que recibió todo. Entonces va a ser la macroscopía de la tiroide, del ganglio infrarioideo y de la cadena recurrencial. ¿Está? O sea que esto tiene que estar escrito. Incluso para ustedes, si hacen el procedimiento, dicen, no, yo mandé tiroide, ganglio y cadena recurrencial derecha. Sí, pero si escribieron solo tiroidectomía total y ganglio infrarioideo, y yo no vi la cadena recurrencial, o sea, piensen que todo esto siempre es incluso un documento médico legal. En el caso de haber algún problema o alguna demanda, lo que no está escrito no se puede corroborar, ¿verdad? O sea que siempre tómense tiempo de escribir estos datos. Bueno, y en esa tiroide acá está toda la macroscopía, como vimos, ponen la tiroidectomía, cuánto mide, cuánto pesa, cómo está el lóbulo derecho, cómo está el lóbulo izquierdo, la superficie externa, la cara posterior, hay corte seriado que se ve, acá se ve un nódulo, una masa sólida nodular en el polo superior. Esto tiene que estar en correlación con lo que vio en la imagenología, ¿verdad? Si está en otro lado o es otra cosa, hay que corroborarlo, ¿verdad? Que está bien orientada la pieza o que se entró bien, ¿verdad? Y por supuesto, si tiene algún nódulo, poner cuánto mide, cuánto dista de los bordes, o en este caso de la cápsula, y cómo está el resto del parénquima, ¿verdad? Y después, como decían que mandaban una cadena ganglionar, se pone incluso cuántos ganglios o cuántos nódulos se disecan. Eso es la macroscopía, que en la macroscopía, como vemos acá, tiene que figurar quién lo hizo, ¿verdad? Porque no siempre el que hace la macro hace la micro, qué médico patólogo hizo la macroscopía, porque si hay que revisar la pieza o hay algún problema, tiene que haber un referente, y por supuesto en qué día se hizo. Y bueno, después en la macroscopía, esto que es larguísimo, tiene el informe descriptivo de todo lo que se vio en esa tiroides, y en general, después hay un insumo, ¿está? O sea que después de toda esa descripción, que a veces les cuesta mucho a los médicos leer toda esa descripción, está en el ensuma, que dice carcinoma puramente diferenciado de tiroides, con rasgos altamente sugestivos de carcinoma medular, que confirmaremos por técnicas de inmunohistoquímica, ¿verdad? O sea, en este caso la inmuno es fundamental para corroborar nuestro planteo diagnóstico, ¿tá? También tenía compromiso ísmico, tenía embolias, metástasis ganglionares, o sea, se comporta realmente como un medular. Se le hizo inmunohistoquímica, tiroglobulina, calcitonina, cromoranina, rojo congo, ¿verdad? Y en el informe se pone también la conclusión, ¿tá? Y se realiza informe complementario de valoración total de la pieza, resultados de inmunohistoquímica y significado biológico, porque aparentemente hay un foco de otro tipo en la metástasis ganglionar. Después de este estudio de inmunohistoquímica, el resultado fue carcinoma medular de tiroides, o sea que el planteo primario se corroboró con la inmunohistoquímica, era bilateral, multifocal, con metástasis ganglionares masivas. Pero además hay un pequeño foco papilar inferior. Y digamos, estos detalles de que, digamos, la importancia de hacer el estudio exhaustivo de la pieza, estas piezas llevan, digamos, mucho tiempo, se estudian muchos fragmentos, y lleva también mucho tiempo mirarlo, ¿verdad? En general, las biopsias son materiales que se midan más rápido, no deberían demorar más de una semana, 5 días hábiles, pero estas piezas grandes en general llevan más tiempo, de 15 a 20 días. Y bueno, después rápidamente decir que entonces la anatomía patológica también tiene un área docente, como esta que estamos haciendo ahora, jugando un papel fundamental en la formación del médico en el pregrado, ¿verdad? Pero también en el posgrado y en el desarrollo profesional médico continuo rumbo a la certificación. Y todo, digamos, nosotros ahora con ustedes estamos en la etapa de pregrado. Si alguno decide hacer anatomía patológica, los reencontraremos en la etapa de posgrado. Y en relación al desarrollo profesional continuo,
es para los patólogos y también para otras disciplinas, ¿verdad? La medicina está cambiando muy rápidamente, a pasos agigantados, y digamos cada vez más, o digamos casi que es necesaria, digamos, la subespecialización, ¿verdad? Está el patólogo que se especializa en mama, en ginecología, en hemato-oncología, en urología, ¿verdad? En patología digestiva, porque es tan amplia, cambian tanto incluso las clasificaciones, las técnicas complementarias que se realizan, que es necesario hacer una certificación o una educación médica continua, tanto de los patólogos como de los médicos clínicos con los que interactuamos. En el caso nuestro, en el Pereira Rosell, es muy frecuente que desarrollemos, digamos, eventos docentes multidisciplinarios, por ejemplo, con gente del tracto genital inferior, con los ginecólogos, porque la patología, digamos, tanto en la parte clínica como en la anatomía patológica, va cambiando mucho y tenemos que estar en consonancia lo que manejan los clínicos, la clasificación y los tipos de tratamiento, con la labor que realiza el patólogo de clasificar los tumores y todos los datos que debemos dar. Por supuesto que hay residencia de anatomía patológica, ¿verdad? Y bueno, en la mayoría de los hospitales se realizan ateneos anatomoclínicos. Entonces, como ya se dijo, la anatomía patológica es una especialidad que atraviesa en forma transversal toda la medicina y, como vimos, todas las especialidades, ¿verdad? O sea, van a haber estudios o necesidad de anatomía patológica en todas las especialidades de la medicina, ¿tá? Juega un papel importante en el mantenimiento de la calidad y la bioética sanitaria. Podemos decir que de ahí su participación en distintas comisiones, bueno, en comité de calidad, incluso en el caso del Pereira Rosell hay uno que integramos, de bioética, tumores, banco de tumores y bancos de tejidos, y por supuesto que sobre todo en el área de investigación, en ensayos clínicos e incluso de mortalidad, entre otras. En este aspecto de ensayos clínicos y de mortalidad está todo el campo de la oncología. En el caso del Pereira participamos junto con los clínicos en proyectos incluso internacionales de cáncer de mama, en cáncer de ovario, en patología del cuello uterino. En el caso de mama en particular participamos en uno que estudiaba digamos, la ancestría, porque se vio que las pacientes, sobre todo en Estados Unidos, que que descendían o que son latinas, tienen un comportamiento y un tipo de tumor de mama diferente a las propias de Estados Unidos, o sea que por eso el papel del patólogo o todo el área del estudio que realiza de los tumores tiene, digamos, implicancia a veces más allá de solamente la asistencia. Bueno, y los patólogos tenemos una sociedad que se llama la Sociedad de Anatomía Patológica del Uruguay, que es de las más viejas del país, fundada en 1927. En el 2017 hicimos un congreso celebrando los 90, o sea que en el 2027 se celebrarán los 100 años, que cumple funciones de divulgación y de actualización para todos los patólogos, ¿tá? Bueno, y esta es una frase que puso el doctor Centurión, la compartimos, que dice: me lo contaron, lo olvidé, lo vi y lo entendí, lo hice y lo aprendí. Que esto es importante, digamos, en la etapa que están ustedes, de que, bueno, lo más que pueden aprender es todo lo que logren hacer y de, digamos, participar, o que la forma de aprender es haciendo las cosas. Y bueno, también tener en mente que, como dice, siempre que se hace uno puede cometer errores, pero bueno, cuanto más informados estemos o cuanto más sepamos, nos vamos a equivocar menos, vamos a cometer menos errores, y sepan que siempre, digamos, en el caso de los patólogos, que estamos en el laboratorio de anatomía patológica, por suerte en el Pereira Rosell no estamos en el subsuelo, en la cátedra tampoco, estamos a nivel del mar. Pueden contar con nosotros, sacarse las dudas que tengan, y lo que necesiten de orientación, cuenten con nosotros. Y bueno, que sean bienvenidos en esta etapa bisagra que están entre las básicas y la clínica, que a veces el contacto con el hospital y la clínica es un momento, yo diría como de la adolescencia, de la carrera, porque es un momento importante, donde uno, digamos, se enfrenta al paciente real, ¿verdad? Y a la realidad de la medicina. Bueno, creo que es la última.
Y bueno, ha sido un gusto y estamos a las órdenes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.